que vienen de conectar el resto. Bueno, para ir avanzando un poquito, ¿se recuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior, que era sobre valores cristianos para niños? ¿Ya? ¿Quién puede compartir un poquito de qué se trató o qué entendieron, cierto? Durante la clase. Ahí yo les escucho. ¿Qué son los valores para niños? Era como el título, principios o normas. Sí, exactamente. Que los valores, cierto, son principios o normas que de alguna forma nos rigen y nos ayudan eh, a definir nuestras conductas. ¿Ya? También para otros o también para la sociedad, las, estos valores tienen que ver también con la parte ética del ser humano, ¿ya? De manera que podamos vivir entre todos, podamos vivir como buenos ciudadanos, como buenos vecinos, porque esto influye también en mi bienestar como ser humano. Si tenemos principios, ¿cierto? Como lo es la responsabilidad, el buen trato, el respeto y un montón más de valores, eso finalmente repercute en la sociedad. Si hay una sociedad que tiene y practica los valores, va a ser una sociedad mucho más sana, mucho más que brinda una mejor calidad de vida. Va a ser una sociedad más agradable, que no va a querer estar ahí en medio porque sabe que la gente se respeta, la gente se valora uno a otro, se cuidan entre todos. Eso es lo que hacen los valores. Los valores son es un fundamento importantísimo dentro de las diferentes sociedades. Pero como vimos la semana pasada, lamentablemente eh, estos valores, ya los valores que universales o humanos, como le quieren llamar, o valores comunes, que son los que todos valoramos, se han ido perdiendo en nuestras sociedades, se ha ido perdiendo incluso en estas últimas décadas. Ya vemos pocas, eh, incluso instituciones que salvaguardan de alguna forma los valores. Justo hoy día estaba viendo un titular de una convocatoria que hizo el presidente de Argentina eh, sobre cierto sector de la política y en Argentina, y el título era un improperio hacia el otro sector de la política. Y ahí yo decía, pucha, dónde queda el respeto por aquel que piensa distinto a mí? ¿Ya? Porque sabemos que en la política, perdón, siempre se atacan los diferentes bandos. Pero, ¿dónde está el respeto? ¿Ya? Porque podemos discutir, ¿cierto? Podemos proponer nuestros puntos de vista distintos, pero todo siempre en un marco de las buenas conductas, ¿cierto? De las buenas normas, del respetarnos unos a otros. Y lamentablemente, cuando tenemos estos líderes políticos, líderes que de alguna forma se les admira por algo que llegaron a esos lugares, están siendo de referente para nuestros niños y adolescentes, es decir, para los futuros líderes que van a tener nuestros países. Entonces, cuando tenemos liderazgos que parecen que vienen aquí de alguna forma a salvar a ciertos países, a sacarlos de la pobreza, etcétera, pero que no tienen estos valores consigo, es para nosotros los que después ya no estemos en este mundo, ¿cierto? Estemos con el Señor, es una preocupación, porque no dice nuestros hijos, nuestros nietos, en qué manos, ¿cierto? Bajo qué liderazgo van a quedar. Cuando ya vemos que todos estos valores que Dios puso en el corazón del ser humano y que también el ser humano los va practicando, los va desarrollando, así como por ejemplo cuando lo conocemos al Señor, ya tenemos ciertas costumbres en nuestra casa, tal vez en mi casa no existía el respeto y cuando llego a conocer, cierto, al Señor y soy parte de una comunidad de fe, entonces yo comienzo a adquirir esos principios, estos valores, que es el respeto,
que es el escuchar al otro, que es el no embaucarme, ¿cierto? No enrolarme en una discusión solo porque el otro piensa distinto, que tal vez esas pueden haber sido nuestras costumbres que traíamos desde nuestro hogar. Comenzamos a ir desarrollando esos valores de acuerdo también a en el entorno donde vamos creciendo o donde nos vamos desarrollando. Entonces la iglesia, que en este caso, ¿cierto? Son también este hogar cuando llegan los niños, los adolescentes, a estos grupos de enseñanza en las iglesias, cuando invitamos a los niños, muchas veces ellos se encuentran con estos valores que jamás conocieron en sus casas, en sus hogares. O tal vez que se mencionaron pero no se practicaban, porque finalmente uno aprende con la práctica. ¿Ya? Siempre decimos los niños, como decíamos la semana pasada, aprenden de la observación, ¿ya? De lo que le están mostrando. Incluso aprenden más de lo que hace el maestro o la maestra que de lo que nos está diciendo la maestra o la maestra. Entonces, y eso también nos pasó a nosotros, porque eso es de parte del ser humano. Nosotros aprendemos mirando, observando. Eso es lo que finalmente nos habla más fuerte, ¿ya? O nos predica los hechos, el testimonio de lo que se hace. Entonces, claro, la semana pasada estamos viendo esto porque los niños no son tan ajenos ni tan diferentes a los adolescentes. Los adolescentes ya pasan a otra etapa, donde ya están un poquito más grandes, según creo que parece que hay entre ustedes hay alguien que estudió psicología, si no me equivoco, pero bueno, los psicólogos hoy en día han visto que de partida la preadolescencia ya se está borrando ese término, sino que es niñez y adolescencia. Y lo que para nosotros era preadolescentes, eh, sería como esa etapa de transición, pero en realidad los niños hoy en día, según los psicólogos y toda esta rama de las ciencias, eh, dicen que los niños comienzan su adolescencia a lo que para nosotros todavía era niñez. ¿Ya? Es decir, como desde los 9 a 10 años ya comienza la adolescencia. Esto recuerdo que me lo dijo una amiga psicóloga cristiana. Cuando lo comentó, también en un taller, yo les dije, ahora tiene tanto sentido porque mi hijo tenía todos los signos, los síntomas de un adolescente siendo todavía de 10 años. Dijo, no, lo que pasa es que la adolescencia hoy comienza mucho antes. ¿Ya? Ahora, como psicóloga, en ese momento no nos dio ni nos explicó a qué se debe, solamente nos dio el hecho de que esa adolescencia comienza mucho más temprano que antiguamente. Nosotros comenzaba, ¿cierto? Para nosotros la adolescencia que comenzaba entre los 12 a 14 años más o menos, pero él comienza mucho antes. Entonces, todo lo que vimos la semana pasada es aplicable también a los adolescentes. De todas maneras, hoy día vamos a ir viendo el paso a paso también de la importancia de los valores en los adolescentes. Y antes de comenzar a pasar la materia, es importante que nosotros podamos entender que los adolescentes viven otro mundo al que nosotros vivimos. Es decir, estas últimas décadas el mundo ha cambiado, pero radicalmente para lo que era en nuestro tiempo, en nuestra generación. Por eso que entra todo este sistema, incluso de las ciencias sociales, para poder entender las generaciones actuales. Eh, Ahora hay, con toda esta diversidad neurológica, neurodiversidad es el término correcto, que hay en los niños y adolescentes, esos términos jamás los conocimos nosotros, ¿cierto? Tal vez usted se recuerda dentro de sus compañeros de colegio, era muy poco lo que tal vez tenían estos síntomas de ser niños con neurodivergencia. Hoy en día la mayor parte de los niños dentro de un curso de colegio sufren de estos síndromes, ¿ya? O de estos aspectos, o espectros específicamente. Entonces, para poder entender la generación, entran todos estos estudios de las ciencias sociales, ¿cierto? La psicología, la neurología, y todo esto que nos hace de poder entender cómo el ser humano, porque los
niños y adolescentes son seres humanos, cómo es que los seres humanos estamos evolucionando. Y en el caso de estos tan importantes que son los valores, es lo que sostiene a la sociedad. Nosotros siempre decimos la familia, pero la familia es donde entregamos estos valores. Y lamentablemente las familias de hoy en día no estamos entregando los valores a nuestros niños, que luego se convierten, ¿cierto?, en adolescentes y luego seres adultos que van a ellos a sostener otras familias y otras sociedades. Por lo tanto, la importancia es fundamental de los valores. De los diferentes valores que usted pueda conocer son fundamentales para que podamos tener un buen mundo, un buen lugar donde vivir, que los niños tengan un buen lugar donde vivir. Y esto no digo que vamos a hacer que el cielo esté en la tierra, porque jamás va a ser así. Mientras esta tierra esté compuesta por seres humanos, siempre va a haber maldad, porque siempre va a haber avaricia, siempre va a haber eh, el querer ser sin restricciones, querer abarcar y tener las mayores ganancias de tanto de hacer uso, ¿cierto? Como las grandes empresas, hacer uso y mal uso de los recursos naturales, abusar de los trabajadores, que finalmente eso produce en nuestro planeta más pobreza. Eso no lo vamos a cambiar, ¿ya? Porque siempre va a haber maldad mientras el ser humano escoja el mal, escoja los antivalores, que son todo lo contrario de los valores. Pero si trabajamos, ¿cierto?, desde nuestras trincheras, como digo yo, en este caso, ¿cierto?, desde la educación, a través de la educación, ¿cierto?, de la palabra, a través de la educación de los valores, podemos hacer que estas nuevas generaciones vayan conociendo esta otra parte también de la vida, ¿ya? De estas sociedades que sí pueden aportar, de estos ciudadanos que sí van a aportar en un futuro a ser personas comprometidas, personas responsables, eh, pues, personas que dialoguen, que sepan respetar al otro que piensa distinto. Y así también en la fe, ya porque nosotros estuvimos viendo la semana pasada que la fe es lo que nos diferencia también del resto de las personas que tienen valores que no están fundamentados ni en la fe en Jesús, ni en la palabra, ¿ya? Ni en las escrituras. Eso es lo que nos diferencia, esta fe en Dios, esta fe en que si yo practico los valores, estoy agradando a mi Padre Celestial y que mientras yo practico estos valores también yo sé que en algún momento voy a poder abrazar a ese Jesús a quien tanto amo, ¿cierto? Cuando ya partamos de esta vida. Bueno, ahora vamos a compartir la pantalla para ir viendo entonces la clase de hoy, lo que respecta de nuestros valores para los, los niños, en este caso los adolescentes, ¿ya? Dice, para los adolescentes, valores cristianos para adolescentes. Cuando estábamos comentando que, por ejemplo, los valores como el respeto, ¿ya?, que tal vez no tienen que ver con fe, por lo tanto, tal vez no necesariamente o exclusivamente corresponden a valores cristianos, también son parte fundamental de lo que es un cristiano, el ser responsable, el ser respetuoso. Y esto, si no viene reforzado desde un hogar que no es cristiano, se refuerza dentro de lo que es nuestras iglesias, nuestros templos, ya donde ahí nos reunimos las personas que profesamos la fe en el Señor. Bueno, ¿qué son los valores cristianos? Esto también lo estuvimos viendo la semana pasada, pero vamos a ir recordando. Los valores cristianos para adolescentes y también para niños y también para grandes son principios y actitudes, ¿cierto?, que están basados, cuando son cristianos, están basados en lo que es la persona de Jesús, sus enseñanzas, y que los ayuda, en este caso a los adolescentes, a formar carácter, a tomar buenas decisiones y a relacionarse mejor con sus pares, con el resto.
y ya que la adolescencia es una etapa clave en la vida. Aquí, no sé, me imagino yo que tal vez el pastor Víctor les comentó o abordó este tema, que según el estudio, no recuerdo si fue de World Vision, que la mayor parte de los niños cuando ya tienen 10 a 11 años aproximadamente, ellos ya decidieron si van a continuar en la iglesia o no. Hasta esa edad todavía van porque nosotros los papás los llevamos. Pero cuando llega una etapa donde ellos deciden, ellos ya a temprana edad decidieron si siguen ahí o si ya no vuelven más, mientras todavía el papá los obliga, estarían yendo, pero luego ya no irían, no sentirían más. Es decir, ya de alguna forma se desapegaron de la iglesia. Y ahí, por eso que, como decía nuestra profesora Pamela, también ahí está el trabajo de los maestros, de cómo cautivarlos, de cómo entender a los niños, a los adolescentes, cómo mantenerlos interesados en la clase. Pero sobre todo, los niños entienden más cuando ven a un maestro de escuela dominical, a una maestra, ¿cierto?, de grupos de adolescentes, que realmente se interesan en ellos y que además esta maestra me predica, y en este caso, o me enseña con su propia vida, con su ejemplo. Y cuando ya tenemos adolescentes en nuestra iglesia, con mayor razón debemos eh, tener y trabajar con mayor ímpetu en ellos. Porque probablemente muchos de ellos, como los vemos hoy en día en las realidades de nuestras congregaciones a nivel latinoamericano, es que si estos niños lograron seguir permaneciendo siendo adolescentes, un gran número de ellos después ya no es parte de los grupos de jóvenes, porque a esa altura ya se fueron, ya no pertenecieron más a la congregación. Entonces, aquí también, con mayor razón, el trabajo de los valores en los adolescentes, ¿ya? De recordarles lo importante que son, no como muchos maestros que teníamos antiguamente, que ellos con buena intención por enseñarnos y encaminarnos en el camino del Señor, eran duros, eran exigentes, no como que enseñaban, sino como que obligaban. Uno no lo sentía como inspirarnos a ser buenas personas, ser buenos cristianos, sino que con amenazas de que si no lo haces te va a ir al infierno, si no lo haces Dios no te va a mirar con buenos ojos. Es decir, a través de la culpa, a veces enseñaban para que uno se encarrilara en este camino del Evangelio, pero nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Y muchos, incluso los adolescentes y los niños se dan cuenta cuando está esta manipulación a través de la palabra, incluso del Señor, para que a uno ande derechito, como cuando nos obligaban a comer y nos golpeaban si no comíamos la comida, y ya cuando grande definitivamente la mayor parte de esas comidas por las cuales nos amenazaban o recibíamos un castigo, después ya cuando grande ya no nos volvíamos a comer. Y en este caso, aquí la importancia de estos valores para estos niños, adolescentes, porque es la etapa donde ellos están tomando muchas decisiones, no solo en el ámbito de lo que voy a hacer cuando grande, qué voy a estudiar, eh, sino que ellos ya están tomando decisiones espirituales, es decir, ¿qué va a pasar con su vida espiritual? ¿La van a seguir desarrollando dentro de una congregación? ¿Van a seguir siendo parte de una iglesia cristiana? ¿O simplemente ya deciden alejarse y no tener nada que ver con una congregación? Bueno, los valores cristianos son valores que enseñan a vivir con amor, con respeto y responsabilidad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y este respeto también tiene que ver, como decíamos, no solamente que ellos aprendan lo que es el respeto, sino que como maestros nosotros entregarle el respeto, de saber que los jóvenes, en este caso los niños y adolescentes, no se les manipula de ninguna forma, ni siquiera con la palabra, ni siquiera con la Biblia, porque ahí ya nos estaríamos poniendo en el lugar del adversario, ¿ya? La maldad es quien manipula, la maldad es quien nos quiere manejar y que nosotros no podamos tomar decisiones propias. ¿Por qué estos valores cristianos son tan importantes en la adolescencia? Bueno, aquí primero entender lo que es la adolescencia. ¿Ya? La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad. Y esta búsqueda de identidad hay que tomar
en cuenta que estos niños ya no es solamente desde los 14 como decíamos, sino que a más temprana edad ya están en esta etapa de la adolescencia. Entonces ya están buscando referentes. Ya usted mira a su alrededor, su familia, sus nietos, sus hijos, sobrinos, los vecinitos, y usted ya ve que ellos tienen un ídolo musical, algún ídolo tal vez deportivo, es decir, a alguien están mirando. ¿Ya? Y no nos olvidemos que nosotros pasamos por esta etapa, ya de la adolescencia, la pasamos, la vivimos. Claro, la vivimos en otro contexto, porque nuestro mundo en esa época era muy distinto al mundo que tienen los niños hoy. Pero las etapas son casi las mismas, que tenemos esta búsqueda de identidad. Todos queríamos ser como alguien, ¿ya? Admirábamos, en el caso de las mujeres, admirábamos tal vez a una actriz, a una cantante, a un modelo. Y los hombres, los varones también, pues ellos buscan estas imágenes de varonil, ¿cierto? De a quien quiere seguir. También la etapa de la adolescencia es una etapa difícil por cuanto ellos sufren de esta presión social. Y no es solamente una presión social del medio, sino que también es una presión emocional para ellos. ¿Ya? Porque ahí está, se conjuga esa presión social finalmente toca el área emocional de los jóvenes, en este caso de los adolescentes. También es importante los valores en esta etapa porque en esta etapa ya toman decisiones importantes, como las que le acabo de decir que lamentablemente muchas iglesias desconocen esto, que los niños a esta edad ya están tomando decisiones si continúan una vida cristiana dentro de una iglesia o si ya deciden no participar más de una congregación. Influencias de redes sociales y amigos. Bueno, esto sí que nosotros no lo teníamos en nuestra generación. Esta influencia en las redes sociales, ya esta adicción a las redes sociales son adictas. ¿Ya por qué? Porque despiertan en los niños y adolescentes y adultos la dopamina, es decir, esta sensación de placer, de bienestar. Entonces necesitamos esa dopamina porque es un vicio, lamentablemente. Entonces, si no lo controlamos como adultos, difícilmente vamos a estar retando a los más pequeños y no lo hagas, que te hace mal, si nosotros, hasta a nosotros nos cuesta despegarnos en las redes sociales. La influencia aquí, y más que estar mirando, y voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Aquí estoy con el celular mirando, ¿cierto? Cada short o cada historia que aparece. El problema grave que hay detrás de esto es la influencia que produce en los adolescentes, que ellos quieren copiar lo que sale ahí. Ahí nos muestran personas, ¿cierto? Otros adolescentes que parece que tienen la vida resuelta. Adolescentes que ya tienen sus emprendimientos, adolescentes que ya manejan, adolescentes que tienen una vida mucho más cómoda que el resto. Y eso produce ansiedad en los adolescentes. Esto produce el compararse, el no estar contento con lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, estar contento, como decía el apóstol Pablo, con lo que tengo. Y esto no produce contentamiento, sino que produce envidia, produce rencor, produce en ellos esta sensación de que ellos no están viviendo una buena vida. Ya, a pesar de que todo eso es una carátula, como sabemos, nosotros vemos la parte superficial del éxito en las redes sociales, no lo que pasa detrás de ellas. Y también la influencia de los amigos, que los mismos amigos, ya, que eso lo vimos todos como jóvenes, ¿cierto? Esa presión de los amigos, eh, sea pensando en que es una presión mala, porque a veces también tenemos una presión buena de buenos amigos, si es una mala presión de los amigos, tomar en cuenta que estos amigos actuales de los adolescentes también son personas que han sido influenciadas por las redes sociales. Hoy en día se admira mucho estos cantantes urbanos que primero no vamos a criticar la música, sino que vamos a criticar el contenido de las canciones. Los contenidos son antivalóricos, es decir, no tienen valor, no nos hablan como las canciones antiguas, ¿ya? O las que escuchaba mi mamá, por ejemplo, que hablaba del amor, del respeto. Y era muy poética las canciones, los escritos, ya de José Luis Perales, del Puma Rodríguez, de Julio Iglesias, era todo muy poético.
que hablaban del amor. Incluso recuerdo yo las teleseries, cuando yo era más pequeña, no sé si en toda Latinoamérica era igual, pero acá siempre, incluso las películas las cortaban, escenas sexuales las cortaban. Y cuando se veía la película, solo se veía cuando ya estaban en la cama o eh, a a la escena siguiente. ¿No? No como hoy en día que salen cosas muy explícitas en las películas. En el caso de las redes sociales y en el caso de las cantantes, ¿cierto? De cantantes urbanos, son muy sexualizadas las letras de las canciones y los niños las repiten, porque las cantan, porque son temas pegajosos, ¿cierto? La música. Y el problema es que el cerebro cree todo lo que le están diciendo, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante, de alguna forma, resguardar la salud mental de los niños y adolescentes y cuidarles, sobre todo estas redes sociales. El problema es que esto ya se desbordó, no tenemos cómo controlarles. Ya para los que son papás, hay ciertas aplicaciones donde nosotros podemos administrar lo que ellos ven. Es decir, yo puedo revisar lo que mi hijo ve, puedo apagar en mi aplicación porque se conecta mi celular con el del niño y, por ejemplo, yo digo, ya, hasta cierta hora tiene internet. Luego se apagan las redes sociales. Ya no tiene más. No todos lo tenemos esas aplicaciones, no todas las usamos. Entonces, con mayor razón, como decía por ahí un psicólogo del colegio de mis hijos, en un taller nos decía que pasa lo mismo con YouTube. Cuando están todos estos niños, ¿ya? Y sobre todo los más chiquititos, se refería a él, están viendo la Peppa Pig. Después de varios videos que van cambiando, resulta que aparece otra Peppa Pig con otro contenido que no es para niños. Y nosotros como padres no tenemos idea, porque eso pasa tan rápido, no estamos encima ahí viendo juntos con ellos lo que están viendo. Y más ahora con estos shorts que duran 30 segundos y luego viene otro 30 segundos de diferentes contenidos. Entonces, estos niños de ahora sufren más en esa parte de emocional y autoestima a la que nosotros teníamos. Nosotros, ¿en qué podíamos ser influenciar en aquella época cuando nosotros no teníamos ni siquiera internet? Tal vez en las revistas, ¿ya? Tal vez en eso y en algo de la televisión. Pero la televisión incluso era muy más recatada en aquella época. Cuidaba mucho el pudor, no como hoy en día que todo, muchos materiales explícitos, incluso en la televisión abierta, donde también vemos que los niños pueden ver. Entonces es bastante difícil esta adolescencia, esta etapa para ellos, porque mucho es lo que ellos están batallando. Bueno, los valores cristianos ayudan a los adolescentes aquí está la importancia para esta época, ¿no? Conocerse y valorarse. Porque ahora cuando ya tenemos estos valores, cuando hablamos de, como por ejemplo, el amor de Dios, ¿cierto? Y el amor en general, a nosotros nos muestra que Dios nos ama, y ahí vienen las profesoras de la escuela, ¿cierto? De escuela dominical o de los diferentes grupos de niños y adolescentes y nos enseñan que Dios, que somos algo precioso para ellos, que fuimos creados por Dios, que Dios nos miró, ¿cierto? Cuando estábamos ahí en la patita de la mamá, y ya no a mirarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que me dicen otros en las redes sociales. Que para ser importante tengo que tener recursos, que para ser importante tengo que tener una buena situación económica, estudiar en un buen colegio y etcétera. O hacer hazañas como estos youtubers y influencers que hacen grandes hazañas y cosas que ponen en riesgo su vida para tener más likes, ¿ya? Para ser famosos y populares dentro de las redes. Entonces, cuando tenemos esto, me muestran estos valores y vamos aprendiendo, nos comenzamos a conocer a nosotros mismos. Ah, entonces ahí uno dice el niño y el adolescente, yo no valgo de acuerdo a todas estas cosas que se me están diciendo en las redes. Yo valgo porque Dios me creó, es decir, ya soy una persona valiosa simplemente porque Dios me creó. No tengo que hacer nada. Dios ya me valora y me ama tal y como soy, porque soy creación de Él. También ayuda al adolescente los valores a tener una base firme para decidir, porque los valores van haciendo eso, encaminando al ser humano por un buen camino. ¿Ya? Les muestra el sendero.
Y desde ahí, desde ese punto, el niño, el adolescente, ya sabe hacia qué norte apuntar. ¿Ya? No de acuerdo a lo que me dicen las tendencias en las redes sociales. Un día está de moda una cosa, luego está otra, y así cada vez van apareciendo. Y los niños se sienten confusos porque no saben hacia dónde apuntar, porque lo que el norte de hoy día ya mañana no lo es. Entonces, los valores ayudan a que los niños tomen buenas decisiones. Como comentaba el pastor Víctor y también como vimos la semana pasada en la clase de valores para niños, los proverbios, que son estos dichos de sabidurías, van ayudando a que los niños tomen buenas decisiones. Ya cuando le enseñamos los valores, y aquí también vamos a ver algunos nuevamente, porque, como dice uno de los proverbios, ya en la multitud de los consejeros, ¿cierto? De los consejos, se afirman los pensamientos. Cuando nosotros de repente no sabemos qué decisión tomar, hacemos consultas, ¿cierto? A nuestro pastor, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge o esposa, ¿cierto? A mi hermano de confianza. Entonces, si como que todos más o menos me dan la misma opinión, uno dice, ah, ya, esa es la respuesta. Por allá tengo que ir. Eso es lo que dice Proverbios, que la multitud de consejos, es decir, ahí está la respuesta, porque ahí se afirma el pensamiento, es decir, ahí ya uno toma una decisión. Y los niños también pueden decidir bien qué hacer, sobre todo en esta etapa que están decidiendo su vida, ¿ya? O por lo menos están proponiendo, poniendo propuestas en sus propias mentes para qué va a hacer con ellos de aquí a tantos años más, con quién piensan casarse, ya dónde piensan vivir y algo más trascendente, como decía yo, si seguir o no en los caminos del Señor, que eso ya es una decisión radical en la vida de la persona. Los valores cristianos también ayudan a fortalecer la fe de los niños, y en este caso de los adolescentes, ya de los no tan niños, de los adolescentes. Afirma su fe, sobre todo en esta época, como decíamos, donde viven estos vaivenes emocionales como carruseles, ¿ya? Un día arriba, un día abajo, un día se sienten los más niños más felices, adolescentes más felices, el otro día sienten que no valen nada, eh, entonces, todos estos valores, que son la palabra del Señor, que nos recuerda, ¿cierto? Estos valores que están en la Biblia, que nos recuerdan la importancia de lo que somos nosotros a los ojos del Señor. Cuando estos niños están empapados de estas palabras, ya no son como esos barquitos de papel que se mueven hacia todos lados dentro del agua, dependiendo de donde empuja el viento, sino que ya son adolescentes que sienten que tienen más claro, ¿cierto? Con más firmeza tienen los pies puestos en la tierra. Por eso que dice también fortalece su fe, porque aquí también se dan cuenta de que aquí se afirma la convicción que ellos tienen, es decir, esta fe en el Señor, si está cimentada en todos estos valores, ellos difícilmente van a ser movidos. Ya difícilmente va a venir alguien y los va a influenciar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben quiénes son en el Señor. Que luego vamos a ahondarlo en unos siguientes puntos. También los valores cristianos ayudan a estos adolescentes a vivir con propósito. Ya no solamente el hecho de existir, ¿ya? Que yo me levanto, como, hago lo que tengo que hacer, vuelvo a acostarme y el otro día es lo mismo, sino que un propósito de vida, es decir, hay metas, hay sueños por alcanzar y que no tienen que ver con el sistema, ¿ya? Este sistema que nos dice qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso, ¿ya? Que un rostro hermoso vale más que uno que tal vez no es tan agraciado. Eso es lo que nos dice el sistema, eso es lo que nos dicen los medios. Pero para Jesús y para Dios no es así. Dios mira el corazón. Aquí vamos a la siguiente. Entonces, la importancia de los valores cristianos en los adolescentes, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de estos valores para los adolescentes? Bueno, primero, la importancia. Estas ayudan a fomentar y a formar, perdón, la identidad, que es este punto tan crucial dentro de la adolescencia, que nosotros lo que buscamos es saber quiénes somos. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí presentes todavía a veces seguimos luchando con ese pequeño punto.
de quiénes somos. ¿Por qué? Porque a todo ser humano, no solamente los adolescentes, tal vez a ellos aún más, sino que también a los adultos siempre se nos está bombardeando con nuestro valor, nuestra estima de quiénes somos, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros aún estamos en este autodescubrimiento, todavía estamos conociendo áreas que no conocíamos. Ahora tal vez estamos en etapas donde ya no tenemos miedo a ciertas cosas y queremos atrevernos a hacer cosas que antes no queríamos hacer. ¿Alguien está ahí comentando, parece? No sé si alguien quiere compartir algo, que parece que hay un micrófono abierto. Sí, 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 No sé, no sé si alguien estaba hablando. Ya, pues ya, ya. Entonces sí, estamos sí, sí, viendo la importancia, ¿cierto?, de estos, sí, 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 de la identidad. sí, Cómo es, los valores nos ayudan a formar esta identidad. Ellos están en esta etapa precisamente en esa búsqueda de saber quiénes son, de saber cuánto valen, de saber lo importante que son en este espera, mundo. Ay, parece que alguien está intentando hablar o no. ¿No? O parece que hay un micrófono que está abierto. Ahí. Sotelo, sí, sí, Cintia. sí, Sí. sí, sí. Ya. Cintia, no sé si tú quieres compartir algo. Puede ser el micrófono que quedó abierto. Ya para poder, seguir entonces en la clase. Ahí sí, ahí sí, ya, perfecto. Entonces, el- los valores permiten que el adolescente sepa quién es, cuánto vale, cuánto significa. Y aparte de que la adolescencia es difícil por este tema de la autoestima, de la autoimagen que tienen los adolescentes, más lo es cuando vienen en familias donde no se les toma en cuenta lo que dicen, más que lo que dicen, lo que opinan o lo que piensan. Cuando vienen en entornos hostiles dentro de sus hogares, los niños con mayor razón en este tipo de rebeldía de ellos decir, no, que si yo soy una persona que vale, se comienzan a tener a rodear de amigos que no son buenas influencias, pero parecen seguros. No sé si ustedes recuerdan años atrás y en las películas, siempre la niña buena se enamoraba del chico malo, del motoquero, del chico así como rockero. Es porque en el cerebro pareciese que ellos, ese perfil de hombre, es un hombre varonil y más que varonil es seguro de sí mismo. ¿No? Y que parecía como que el chico bueno era el tímido, el inseguro, el que nos da seguridad en el fondo a la niña, a la jovencita de la película. Entonces, esta forma de interpretar la vida también están en estos adolescentes que buscan el tener esta imagen con estos grupos de jóvenes que parece que son los malos, porque parece que demuestran que tienen la vida resuelta, como que ellos no tienen dudas, saben hacia dónde van, eh, no viven con este vaivén de emociones de quién soy, de que cuánto valgo, con las dudas siempre. Entonces estos valores a los adolescentes les ayuda a formar esta identidad. Y también ellos pueden saber, como dice ahí, cuánto valen y cuál es el propósito de Dios que ellos tienen ahí. Por ejemplo, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Un adolescente que conoce su valor no se deja presionar por hacer cosas indebidas. Eso es así, ¿cierto? Los ni jóvenes tienen una buena autoestima, ¿cierto? Y saben quiénes son. Por más que lo presionen, él no se deja presionar, porque él dice, no. Yo recuerdo que esto, no es que yo se lo haya enseñado a mi hijo, pero cuando era muy pequeño, o desde pequeño, él era muy poco influenciable. De hecho, hasta dentro del curso lo podían encontrar hasta como extraño, porque no era como el resto de los niños en el sentido de que si los niños decían algo,
o le decían que hiciera algo, él no lo hacía. No, ¿por qué no? Y él hacía lo que quería. No se dejaba influenciar por sus pares, ¿ya? Hoy en día lo único que puedo decir es que si se deja influenciar es en el corte de pelo, que todos los adolescentes tienen el mismo corte de pelo. Ya. Entonces, cuando un adolescente conoce su valor, lo importante que es, tal vez nosotros como papá, ahora pensando en retrospectiva, siempre le dijimos que era un niño inteligente, que era un niño amado, que era un niño hermoso, pero siempre con los pies en la tierra para que no fuera un niño egocéntrico, ¿ya? Y se creyera que era el mejor del mundo, sino que viendo o interpretando lo que Dios ve en él, reforzándole con palabras positivas a él su autoestima y también siempre recalcándole los valores y las virtudes que nosotros como papá veíamos en él, ya que era bueno para el dibujo, era alegre, era amistoso, era preocupado por los demás, cuando alguien tenía un problema, de alguna forma trataba de ayudar, eh, se preocupaba por los ancianos cuando los veía en la calle, todos esos detalles que de alguna forma uno va con estos valores, ¿cierto? Predicando con el ejemplo también y reforzando con palabras positivas a los adolescentes. Entonces él nunca se sintió presionado. Esto es un ejemplo solamente, es para que vean que esto de reforzar los valores en los niños no es una ficción, no es una falacia, sino que es algo real que sucede en los niños. Y que en el caso del mío tampoco tenía miedo de hacer el ridículo porque si le parecía hacer algo, lo hacía, ¿ya? Pero lo hacía porque le gustaba y era feliz. Bueno, entonces, cuando estos adolescentes conocen cuán valiosos son ellos, no se dejan influenciar por otros. Porque claro, en la búsqueda de reforzar la estima o en la búsqueda de la identidad, los jóvenes son capaces de cualquier cosa. Las jovencitas son capaces de entregar, ¿cierto?, su sexualidad o comenzar su sexualidad con tal de creer que van a ser más admiradas por el resto de los varones, creen que van a ser más mujeres por empezar una vida sexual de la temprana edad, y así viceversa también los varones, ya los adolescentes varones, que creen que eso los hace más hombres, ya, y comenzar ya a tener una vida sexual. Y además con la presión de todo este medio musical donde solamente les hablan temas sexuales y no del conquistar a la niña, ¿cierto? De valorarla, de cuidarla, sino al contrario, eh, diciendo cosas bastante obscenas. Bueno, antes que te formases en el vientre te conocí, dice Dios aquí en Jeremías 1:5. ¿Ya? Entonces, cuando ellos saben que tienen un ser más allá, ¿cierto? Y más allá me refiero a un ser sobre ellos, un ser grande, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, que está sobre las vidas de ellos. ¿Cómo nos va a dar confianza decir que aunque yo tome malas decisiones o aunque ellos como adolescentes digan, hoy día me siento que no valgo nada, ellos van a decir, van a sentir ese abrazo de Dios, ese abrazo de este Dios, de su Dios que les recuerda que aunque se sientan así, eso no es la verdad. Que aunque un día se sientan que no valen nada o se sientan feos al mirarse al espejo en un día, porque las emociones son muy traicioneras, que ellos no lo sientan que es una verdad, sino que la verdad es lo que Dios dice de ellos, que son tesoros preciosos a sus ojos. Otro punto, los valores para los adolescentes orientan la toma de decisiones, que es muy parecido a lo que estuvimos viendo. Que les impulsa a tomar decisiones. Miren, lamentablemente, eh, los que han tomado clases conmigo de Nuevo Testamento, yo siempre repito que qué lástima que de las palabras de Jesús o de los dichos de Jesús tenemos tan poquito en nuestra Biblia. Es muy poquito lo que sale de Jesús. Y además sale repetido, que son en los evangelios sinópticos.
¿Y qué voy yo con esto? Es que ojalá que Jesús hubiese escrito un libro y nos dijera cómo caminar por la vida y nos dijera, en este caso tienes que hacerlo así, en este otro caso tienes que hacerlo de esta otra manera. Es decir, una guía de vida, ¿ya? Que fuera más explícita y se nos haría la vida, pero mucho más fácil para todos los seres humanos, ¿ya? Y sobre todo los que seguimos al Señor. Pero no existe. Ya lo que tenemos es lo poquito que hay de Jesús y de ahí hay que ir de alguna forma leyendo entre líneas lo que Jesús nos quiso decir también para aplicarlo a otras esferas que tal vez no salen explícitas en el texto. ¿Ya? Pero más o menos como lo hacemos, podemos hacer ahora, es a través de la vida de Jesús poder ir filtrando la toma de decisiones. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en este caso? Si Jesús viviera, porque siempre vemos a este Jesús en ciudades casi desérticas, con poca vida comercial, cosa que no era así. Jesús anduvo y habitó cerca de ciudades bastante habitadas, donde en esa época ya existían edificios de poquitos pisos, pero existía comercio. Pero ¿qué pasa si trasladamos ese Jesús a nuestra vida? ¿Qué hará Jesús hoy en día con todas estas redes sociales? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Sería influenciado o no sería influenciado? Obviamente no tenemos ningún texto, pero sabemos que Jesús no se dejaba influenciar por nadie. Ya eso lo vemos partiendo desde su ministerio cuando es tentado por Satanás ahí en los evangelios. Cuando trataron lo intentó de manipular y convencer con varios, usando la misma Biblia, los mismos textos, tratar de convencer a Jesús, pero nunca cayó en esas tentaciones porque él sabía quién era. ¿Ya? Y muchos de nosotros decimos, ah, es que él sabía quién era porque es Dios, es el Hijo de Dios. Pero recordemos que este Dios se encarnó en la vida de un ser humano y ese ser humano tenía emociones. Ese ser humano también tenía pensamientos como nosotros. Por eso que la palabra nos dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir, él vivió todas las fases de lo que puede vivir un ser humano, ¿ya? En esas tentaciones a querer hacer el mal, querer no practicar los valores, ¿ya? Sino que practicar los antivalores. Y Jesús no lo hizo. Entonces, con lo que tenemos como maestros, tenemos que ahí trabajar estos pequeños corazones y cerebros, ¿ya? Que son muy elásticos, tienen mucha plasticidad el área cognitiva de los niños y adolescentes e instruirlos. Aquí dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí siempre pensamos en el ministerio del niño, en la vida de iglesia del niño, pero como también nos decía el pastor Víctor, esto no es exclusivo de esa área, sino que también tiene que ver con sus dones y talentos. Por eso es que cuando vemos a nuestros niños, a los pequeñitos, que tiene tendencia a algo, por ejemplo, no sé, le gusta hacer sonidos, ya comenzamos a pensar, ah, parece que le gusta la música. Ya, y si se le compra algún instrumento para niños y le gusta, bueno, ahí vamos viendo que el niño tiene talento para esa área. ¿Y qué hacemos los papás? O tratamos de hacer es potenciarle, comprarle instrumentos y después un poquito más grande, tal vez meterle en alguna clase de música, de acuerdo a a la posibilidad de cada padre, de cada familia. Entonces aquí dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, cuando ya vemos los dones y los talentos de nuestros jóvenes, porque eso también es muy importante en los adolescentes, porque les produce esta sensación de valor, ¿ya? Saber que ellos tienen un talento que también les da identidad, saber, por ejemplo, que son buenos para un área, o tal vez no son tan buenos, pero se están perfeccionando, porque los adolescentes todavía están en el proceso de este perfeccionamiento. A ellos les da esta sensación de sentirse bien consigo mismos. Por ejemplo, si son buenos para el dibujo, si son buenos para el canto, si son buenos comunicadores, ¿ya? Nosotros como maestros, ¿cierto? Ver los talentos que hay en nuestro grupo de adolescentes y ponerlos en los lugares donde creemos, ¿cierto?, que pueden
ejecutar y poner en práctica esos talentos. Por ejemplo, o sea, cuando vemos uno de nuestros adolescentes, que también lo comentó la profesora Pamela, que tiene este liderazgo innato, bueno, lo ponemos tal vez ahí a ser de un asistente nuestro dentro de la clase, que nos vaya ayudando con el resto de los adolescentes o con el resto de los niños, dependiendo de la clase. Y así vamos a los niños instruyéndolos en este camino, ¿cierto? De alguna forma encaminándolos en ese talento. Si ustedes pueden ver a veces cuando dan los Oscars o en las redes sociales, cuando algún actor da el agradecimiento, yo he escuchado a varios de ellos que dicen, gracias a mi profesora que vio en mí un talento y que me dijo, por favor, toma clases de teatro. Y gracias a esa profesora que vio ese talento en esa persona, en esa actriz o actor, que tal vez ni ellos veían, porque algunos de ellos han dicho ese testimonio, a mí me gustaba, pero no pensé que tenía el talento, hasta que una profesora me dijo, lo tienes, involúcrate, inscríbete en un curso de teatro. Y de ahí partió todo este camino de este adolescente. Entonces nosotros como también, como maestros, y también si nosotros decimos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que podemos tener un discernimiento tal vez un poquito más amplio para poder ver qué talento y dones tienen estos jóvenes. Entonces, cuando más encima, en nuestras clases o dentro de nuestra misma iglesia, lo ponemos a practicar esos dones y talentos, ellos se van a sentir como pez en el agua, porque van a sentir que tienen un área, que pertenecen a un área dentro de la iglesia, que no son estos niños que vienen, se sientan, se van, sino que se sienten importantes porque son parte importante de una comunidad. Esa es la importancia también, ¿cierto?, de fortalecer a través de estos valores. También los valores se fortalecen las relaciones, ya las relaciones personales e interpersonales dentro de los adolescentes. Valores como el respeto, el amor y el perdón mejoran la convivencia con la familia, ¿cierto? Y estos tres son como ingredientes para una buena relación. El respeto, el amor y el perdón. ¿Ya? Esto como nosotros adultos son ingredientes importantes dentro de un matrimonio también. El respeto, el amor y el perdón. Ya nosotros siempre tenemos que estar constantemente perdonando y nos tienen que estar perdonando a nosotros también. Por lo que dijimos, por lo que hicimos o porque nos malinterpretaron, etcétera. Porque las relaciones humanas no siempre son fáciles, ¿ya? Sobre todo si no nos comunicamos bien. Entonces, mientras haya respeto, amor y perdón, eso puede dar casi por seguro que va a haber una buena convivencia entre la familia, entre los amigos, los compañeros del adolescente. Ahora, lamentablemente, estos valores son los que estamos viendo que se pierden. El respeto. Vemos en muchos colegios. Y a veces le echan la culpa al gobierno y el gobierno no tiene nada que ver y el gobierno a veces es, es un instrumento más dentro de todo el sistema en el que vivimos, donde vemos que los niños se golpean, se apuñalan, mujeres, me refiero a adolescentes, peleando como verdaderas cavernícolas dentro de un establecimiento educacional. ¿Y por qué motivos? Por motivos que no valen ni la pena involucrarse en una pelea. ¿No? Pero ellos, estos adolescentes, como no hay valores o no hay entidades que velen por estos valores, los adolescentes hoy en día no conocen lo que es el respeto. No conocen, se dan cuenta cuando hablan, son violentos en el hablar. Ahora, claro, nosotros tal vez vemos otra parte de la adolescencia, porque nosotros venimos de contextos cristianos. Pero si usted ve a la adolescencia que no es cristiana, ya la adolescencia alejada de estos valores, se va a dar cuenta que es una adolescencia muy influenciada, ¿cierto?, por estos seres o influencers exitosos. Entonces, como el niño, el adolescente, su contexto social es más bajo, comienzan a entrar en malas prácticas, malos negocios, ¿cierto? Que dan dinero fácil porque lo que ellos, lo único que les interesa es llegar a ser como el del video musical, ¿ya? Tener el yate, tener un buen auto y buenas mujeres, ¿ya? O mujeres atractivas para lucir
como trofeos. Eso es lo que les habla la sociedad a estos adolescentes. Entonces ya no hay respeto, ya el amor, el amor es condicional. ¿Ya? Yo amo mientras me amen, yo respeto mientras me respeten, si es que hay respeto, porque a veces tampoco hay respeto. Entonces, los niños, esta adolescencia alejada de Dios, alejada de estos valores, es una adolescencia violenta. ¿Ya? Es una adolescencia que a través de esa violencia se quieren dar a respetar porque nuestra generación los ha mirado a ellos como niños que todavía no saben pensar. ¿Qué sabes tú? Decimos nosotros, ¿cierto? ¿Y qué sabes tú si todavía no dejaste ayer los pañales? No sé cómo le dirán algunos, pero o todavía arrastras la bolsa del pan. ¿Qué vas a saber tú? Entonces, los disminuimos a ellos en su intelecto, como que fueran menos inteligentes, y no son menos inteligentes. Ni los niños ni los adolescentes son menos inteligentes. Lo que a ellos les pasa es que todavía están en este proceso de madurez emocional, ¿ya? Más que cognitivo, porque ellos son seres pensantes. Y también son seres, al igual que nosotros, que sienten. Entonces, esta sociedad de estos jóvenes que no son cristianos, a través de esa violencia, de como ir enojados por el mundo con todos, se dan a respetar. Y así lo respetan a punta de amenaza, a punta de pistola, a punta de, de decirle al resto, a mí me respetan, o vas a pagar las consecuencias. Y ahí vemos este clamor de estos niños y estos adolescentes que finalmente se tienen que dar a respetar a la mala en nuestro mundo, porque también hay una culpa ahí de la antigua forma que nos enseñaron a nosotros, que a ellos no se les miraba como, como seres importantes, ¿ya? Porque no habían llegado a la adultez, pero eso no es sinónimo de que ellos sean menos inteligentes o que su valor sea menos que un adulto. Bueno, entonces el fortalecer las relaciones con estos y otros valores más, hace que hayan estas relaciones saludables, cuando nos respetamos, nos amamos, nos perdonamos. Un ejemplo dice ahí, pedir perdón después de una discusión con un amigo. ¿A los jóvenes les cuesta pedir perdón? Bueno, si nos cuesta a los adultos, no podemos pedirles más a los adolescentes, donde además a ellos les da vergüenza pedir perdón, ellos se avergüenzan. Para ellos no quieren pasar por esa vergüenza de reconocer un error. ¿Ya? Ellos tal vez lo reconocen, pero no quieren la vergüenza de estar reconociéndolo delante del otro. Pero cuando tenemos estos valores, y yo reconozco que me equivoco y pido perdón, eso produce esa reconciliación y esa restauración de las relaciones, dependiendo con quién me enojé. Ya puede ser mis padres, con mi familiar, con un amigo, un vecino. Y esto fortalece las relaciones de los adolescentes. Y los adolescentes necesitan buenas relaciones, buenos entornos, buenas redes. En este caso, tanto de la familia, y si la familia no lo tiene, bueno, que tenga buenas redes, tal vez dentro de los pares en la iglesia, que tenga buenos amigos cristianos. Y que estos amigos cristianos también sepan y trabajen estos valores. Que ellos también practiquen el respeto, el amor y el perdón. Aquí dicen Colosenses 3:14, sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es tan importante dentro del Evangelio, no solamente para los jóvenes, sino para los adultos también. Bueno, protegen de malas influencias. Los valores a los adolescentes les protegen de estas malas influencias. Como vimos anteriormente, por tratar de encajar en un grupo social, ya en mis pares, por tratar de encajar, ¿qué hacemos, qué hace el ser humano? Cede, ¿cierto?, a sus convicciones, o las deja de lado, por tratar de ser aceptado dentro de ese grupo de personas. Los adolescentes es exactamente igual. Los adolescentes en esta etapa, donde ya no les interesa mucho lo que opinan sus papás, ¿ya? Porque para los papás siempre el hijo va a ser lo más perfecto del mundo. Ellos ya ahora están buscando la aceptación de otros, ¿ya? Y que en este caso son de sus iguales, de otros jóvenes, de otros adolescentes. Y aquí está la trampa, que es cuando se eligen mal ese grupo de amigos. Y donde
este chico, por tratar de encajar, va a caer en malas prácticas. Pero cuando este adolescente ya viene trabajando los valores, no va a ser tan fácil caer en esas amistades. Los valores ayudan entonces a resistir presiones negativas y amistades dañinas, ¿no? Amistades que los lleven por mal camino. Ejemplo, por ejemplo, decir no a ciertas invitaciones, ¿ya? Que ponen en riesgo la integridad de este adolescente, que ponen en riesgo, obviamente, su fe, y más que poner en riesgo, ahí tranza su fe para poder obtener algo, que en este caso es ser aceptado dentro de un grupo. Y esto pasa en todas las sociedades, no solamente para nosotros Latinoamérica, sino que también en países del primer mundo, donde también están estos grupos de adolescentes que son verdaderas bandas y que también tienen su sistema de iniciación para ser parte de esas bandas. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Ya eso también lo compartió el pastor Víctor, ¿cierto? El profe, lo compartió ahí con un afiche muy bonito de un búho que dice, ¿cierto? El que anda con sabios, sabio será. ¿Por qué? Porque se rodea con ellos, porque escucha lo que ellos hablan, es decir, con esa conversa de esos sabios, lo que quiere decir aquí el texto, la persona se está alimentando de eso. Entonces después sigue pensando lo mismo. Es como las personas que tienen adicción a la pornografía. Se alimentan de pornografía, piensan en pornografía, tratan de replicar lo que ven en esas imágenes o en esos videos, porque respiran, viven y comen de lo mismo. Entonces, cuando lo llevamos al otro extremo, ¿ya? De la sabiduría, del bien, va a pasar lo mismo. También va a tener frutos, pero acá va a tener buenos frutos. Porque en este caso, como dice el proverbio, si andamos con gente que es sabia, ¿ya? Que tiene los pies puestos en la tierra, que es madura, también nos van a influenciar a ser más sabios, más maduros en nuestra vida. Dice, más el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, el que se junta con necio será. Yo creo que todos tenemos diferentes amistades. Siempre dentro de esas amistades hay uno que es más porfiadito, más porfiado, más inclinado a equivocarse, a volver a equivocarse. Pero no vamos a desechar a esa amistad. Por eso, ¿cierto? Porque nosotros valoramos y le amamos, ¿no? Pero en el caso del adolescente, cuando se rodea solo de aquellos que andan cometiendo errores, y muchos de esos errores a propósito, ya es una alerta para que el adolescente no pertenezca a ese grupo de personas. Por eso también como maestros, como padres, tenemos que estar atentos con quienes se están rodeando estos jóvenes. ¿Ya? Ahora es mucho más difícil el trabajo cuando trabajamos en sectores vulnerables, porque ahí uno puede que haya una que otra realidad familiar dentro de esas villas o poblaciones vulnerables, pero la mayoría de los jóvenes va a tener la misma tendencia a actuar. Por eso que en nuestras poblaciones o villas donde hay mucha droga, hay un alto porcentaje que los jóvenes y adolescentes terminen siendo personas o que consumen o que trafican, o ambas. Entonces, ahí se nos hace, como cristianos, ¿cierto? Como maestros, se nos hace más difícil el trabajo porque no es que nosotros vamos a tomar a ese niño y lo vamos a instalar a otra familia y en otro barrio, ¿ya? Es imposible. Pero sí podemos ir influenciándolo, ir sembrando estas palabras, estos valores que están ahí también en los textos bíblicos, para que después el niño vaya creciendo en estos valores y quiera ser distinto al resto. Y ya pueda tener firme su estima y no tenga que estar buscando la aceptación de otros, sino que ya primero se acepta a sí mismo, a través de estos valores, ¿cierto? Aceptarse a sí mismo y verse con los ojos de Dios y luego él quiera tomar otro camino, ¿ya? Eso no es imposible, no es imposible porque gente, cristianos, o sea, personas que no han sido influenciadas por el cristianismo, han logrado tomar otro rumbo. Hay una historia que dice que habían dos hijos de un padre alcohólico. El hombre murió en su alcoholismo, falleció, y estos dos hijos tomaron rumbos distintos. Uno se convirtió en alcohólico y el otro en un ciudadano
normal que aportaba a la sociedad. Entonces, cuando los entrevistan, esto es una historia, cuando los entrevistan al alcohólico, le dicen, ¿y usted por qué terminó así, alcohólico? Bueno, porque siempre tuve el ejemplo de mi padre. Por lo tanto, yo tomé el camino, pues no tenía otro, no tuve otra vida, otro ejemplo. Y luego entrevistan al otro hijo, ¿y usted por qué no terminó en el alcoholismo como lo hizo su papá y como lo hizo su hermano? Bueno, precisamente por lo mismo, porque mi papá era alcohólico. Y aquí tenemos dos historias, dos hijos que tenían el mismo argumento, ¿ya? Que era el alcoholismo del papá, pero tomaron distintas decisiones. Uno siguió los pasos literales del papá y el otro, por causa del alcoholismo, quiso tomar otro rumbo. A veces también pasa en estas poblaciones marginales que tenemos mucho en nuestra América Latina, en nuestro país y todos nuestros países vecinos, donde ha crecido mucho el narcotráfico. Mucho y también por esta cosa de querer tener todos estos materiales, cosas materiales que vemos en las redes sociales, el que se caen en esta de tener dinero fácil, los adolescentes también, si ellos deciden tener otra vida, la pueden tener. He visto casos de niños que viven así en el altiplano, pero como en ciudadelas, arriba en los cerros, y que se sacrifican para ir al colegio, estudian hasta donde más pueda dar la luz del día porque no hay electricidad y finalmente logran tener una beca, porque el dinero tampoco les alcanza, para ir a la universidad. Y lo logran. ¿Ya? Y ni siquiera es a través de esta fe en el Señor. ¿Ya? Porque también hay una disposición de esa persona, de ese adolescente, en querer surgir para poder sacar a su familia de circunstancias precarias. Y acá más, si tenemos al Señor con mayor razón, podemos dejar huella en estos jóvenes, que su entorno es un mar con olas que les golpean en contra para no ir, ¿cierto?, a tomar otro rumbo, sino que les empuja a seguir el ejemplo de todos los jóvenes del barrio. Bueno, los valores desarrollan responsabilidad y compromiso. ¿Ya? Enseñan a cumplir los deberes, a asumir consecuencias y ser confiables. Y en esto del desarrollar la responsabilidad, el compromiso, eh, a veces nosotros, en el caso de las mamás, ¿cierto? De las dueñas de casa, a veces nos jugamos un papel muy de aportarle a los hijos, porque a veces queremos hacerlo todo, ¿ya? Porque nosotros siempre decimos, nosotros lo hacemos mejor, o queremos que quede como nosotros queremos, ya sea que usted sea mujer o varón, que en este momento está de dueño de casa, ahí en la casa, en los quehaceres de la casa. Entonces, no le decimos a nuestros hijos, ya, a los adolescentes y niños, que tienen que hacer su cama, que tienen que levantar su plato, su servicio luego de comer y dejarlo en el lavaplatos, que los más grandecitos ya pueden lavar los platos, que barran su pieza, ¿cierto? Que lleven su ropa sucia, el cesto de la ropa sucia. Y los más grandes que ya comiencen a aprender a cómo lavar la ropa, ahora que existen las lavadoras, que hagan, ¿ya? Nosotros a veces pensamos que es porque nos están ayudando dentro de la casa, pero esto de los quehaceres del hogar, cuando se los implementa, o sea, más que implementar, cuando se los eh, le decimos a nuestros adolescentes y niños que tienen que colaborar en la casa, lo que estamos haciendo es creando en ellos los hábitos, no solamente del quehacer, sino que estamos trabajando en ellos la responsabilidad y el compromiso. Nosotros nunca lo vemos así, lo vemos, que para que me ayude, para que, ¿cierto? Para que ya no, la dueña de casa no se lleve todo el trabajo, porque todos ensucian, ¿cierto? Todos ensucian ropa, todos ensucian la loza, todos ensucian los platos, los vasos, etcétera. Sino que también es para crear en ellos la responsabilidad, tienen que ser niños responsables. Y eso no lo van a aprender cuando salgan al mundo laboral, ellos lo tienen que aprender acá en la casa, tienen que aprender dependiendo de las edades de ellos.
a botar la basura, ¿cierto? Para cuando pase el camión de la basura, se lleve la basura, a recoger los desechos de las mascotas, a darle agua, a alimentar a las mascotas, a sacarlas a pasear. Es decir, tenemos que poner en ellos esto para que estos músculos, ya este valor de la responsabilidad, desde pequeños ellos lo vayan desarrollando. Y van a entender que la responsabilidad es algo que se cumple, aunque no lo sienta, aunque no tenga ganas, lo tengo que hacer. Es como cuando nos levantamos todos los días. Aunque no tenga ganas de levantarme, lo tengo que hacer, porque tengo que trabajar, porque tengo responsabilidades. Entonces, en ello, en su cerebro, se crean em, esta forma de ver la vida, de que tengo que hacer mi cama aunque no tenga ganas de hacerla, que tengo que lavar, bueno, en el fondo, tengo que hacer esa labor que se me encomienda en mi hogar, ya dependiendo de la edad y dependiendo de qué usted le dice a sus hijos, a sus nietos, pero tiene que ver para que ellos aprendan a ser responsables, ¿ya? Y el compromiso, ¿por qué? Porque yo estoy comprometido con este círculo de familia, ¿ya? Aunque yo no viva con mi papá, pero vivo con mi abuelita, bueno, yo tengo que colaborar también, porque en mi casa yo también como, yo también ensucio, yo también tengo un gasto, ¿ya? El compromiso. Y ahí comienzan a ser más responsables, con la luz, con el agua, porque si no los niños creen que todo es gratis, que no hay un costo, porque ellos no se preocupan de cuánto paga el padre, ¿cierto? Y dentro de nuestras iglesias también podemos hacer lo mismo. Luego de trabajar, designamos a ciertos niños. Hoy día a ustedes les toca ordenar la sala, ya recoger los recortes del suelo, ya lo que hayan quedado ahí, los papeles de las manualidades, porque queda todo un desastre luego que uno hace manualidades con los niños, que vayamos designando la limpieza dentro de la sala ahí donde hacemos las clases. Así como lo hacían antiguamente, ¿se recuerdan? Cuando estaban estos pizarrones negros, ¿ya? Y nosotros usábamos tiza, cuando los profesores nos enseñaban con tiza, ahí nos designaron nosotros a borrar todo, a limpiar, para la siguiente clase ya el pizarrón estuviese limpio. Bueno, entonces, ejemplo, cumplir tareas escolares. ¿Ya? El ejemplo que yo les daba son ejemplos domésticos dentro del hogar. ¿Ya? Porque los niños, hombres y mujeres, tenemos que darle responsabilidad dentro de la casa. Sean hombres o mujeres, los hombres lavan los platos, los hombres también pueden lavar ropa, los hombres también pueden barrer, y así sucesivamente. Las mujeres también. Nosotros también a veces, eh, con esta sociedad machista, tendemos a exigirle todo esto a las niñas, pero no a los varones. Los varones también tienen que aprender, porque en algún momento van a partir de la casa y van a tener que vivir y van a tener que comer, van a tener que hacer su cama, etcétera, y cocinar, y muchas de otras cosas. Y eso también tiene que ver con la meta, que es hacer en ellos crecer la responsabilidad y el compromiso, estar comprometidos aunque no lo sientan. Porque eso también está tan inculcado en los niños, sobre todo en el caso de los varones, cuando también se casen y hayan estas discusiones matrimoniales y no digan, ¿saben qué? Yo quiero abandonar esto porque quiero vivir tranquilo, no quiero seguir más con esta relación. Pero cuando está el compromiso, es decir, bueno, a pesar de que estoy pasándolo mal en estos momentos, se me está haciendo dificultosa la relación, bueno, la voy a trabajar. Aunque no sienta en estos momentos seguir con ella, bueno, voy a trabajar para que todo pueda funcionar la relación. No personas que la primera dificultad abandonan el matrimonio, abandonan el compromiso. Por eso que muchos no se casan. Hoy en día los jóvenes no se casan porque no saben si van a ser capaces de mantener una relación. Entonces no contraen matrimonio, solo conviven porque es más fácil, y así no tienen que sentirse ellos comprometidos ante una ley, ¿ya? Y tampoco ante una persona, a pesar de que convivir es lo mismo. También se requiere fidelidad, también hay que superar problemas en la relación, pero bueno, eso ya es otro tema, lo que es respecto al matrimonio. Entonces, ejemplo, cumplir tareas escolares y responsabilidades desde en casa sin que se lo recuerden, ¿ya? Por ejemplo, nosotros con mi esposo, ya cuando tenían más edad, eh, comenzamos a que ellos tenían que ordenar su pieza.
Ya, primero hacer su cama. Ya al principio, la cama, para ellos hacer la cama era una cosa, pero como que hubo una guerra, pero ellos habían hecho su cama. Una guerra me refiero a que el plumón o el cobertor hacia un lado, las sábanas colgando por otro lado, pero ellos habían estirado la cama a su manera, como ellos podían a su edad. A medida que van creciendo, obviamente la habilidad va mejorando. Entonces hacían mucho mejor la cama. Ya después ya podían barrer, ya podían ellos saber que tenían que botar la basura dentro de su papelero, dentro de la pieza. Ahora que ya son más grandes, yo tengo uno de 16 y otra de 12, que ahora va a cumplir 13. eh, Todos los días de las vacaciones de verano, ellos tienen que lavar la loza y se turnan. Uno al desayuno, otro al almuerzo, otro a la once, ya o cena. Siempre, ya no sé, ellos cuando les toca ya no discuten, pero ¿por qué a mí? Al principio sí, porque es algo que se va trabajando, que era algo que no estaban acostumbrados a hacer. Era una responsabilidad que ellos querían, que no lo tenían, por lo tanto querían evitarla. Entonces, cuando ya saben que ya el almuerzo te toca a ti, ellos asumen el compromiso, porque saben que les toca, ¿ya? Y eso es un trabajo también para los padres, porque a veces nosotros decimos, es que me va a quebrar los vasos, porque los niños no son muy hábiles a veces con las manos, sobre todo aprendiendo a lavar eh, los platos, ¿ya? Pero hay un precio que pagar, ya el precio de que pagar que no queda bien la cama, que después uno tiene que volver a tal vez hacerla, pero sin decirles que uno la mejoró. Pero ahí está la paciencia del adulto, del que está a cargo de estos adolescentes, pero sabiendo que es una semilla que va a crecer y se va a ir perfeccionando, ¿ya? Y que ellos en su intelecto saben que es una responsabilidad y un compromiso. Entonces, cuando tengan que pensar que tienen que comprometerse en otras áreas, ellos ya no van a disponerse a no tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese músculo de la responsabilidad ya lo venían trabajando desde la casa. Por eso es que uno tiene que delegar tareas. Los psicólogos también lo recomiendan, deleguen tareas de acuerdo a la edad del niño y del adolescente. Y aquí dice Lucas 16:10, el que fue fiel en lo poco, ¿cierto? También lo será en lo mucho. Si ellos son responsables en lo poquito que se les encomienda, también van a ser capaces de comprometerse y de ser responsables en algo mayor, según lo que dice ahí Lucas. Bueno, también estas valores ayudan a los adolescentes a manejar sus emociones y sus conflictos, ¿ya? Los valores como autocontrol, que eso se viene perdiendo el autocontrol. Los niños hacen y se dejan llevar por la emoción del momento, ¿ya? Como uno dice, actúan en caliente, en el enojo, en la rabia, actúan y lamentablemente muchas vidas han tenido que ser, eh, se han perdido por estas peleas entre adolescentes. Los valores como el autocontrol y la paciencia evitan reacciones impulsivas, ¿ya? Porque primero, a ver, pensemos, meditemos, no nos dejemos guiar por esta rabia, ¿cierto? El autocontrol es eso, es decir, a ver, primero respiremos, pensemos y luego actuamos. Ejemplo, controlar el enojo y dialogar en lugar de responder con violencia o insultos, ¿ya? Es como retroceder a la época, como decimos, cavernícola. Para los que creen en la evolución del ser humano o los que no creen en la evolución, ya teniendo esa imagen de la época y de la era cavernícola, donde todo se resolvía a través de golpes, ya incluso las caricaturas nosotros vemos ahí no me recuerdo, el capitán cavernícola, ya que con su mazo golpeaba y ahí resolvía los problemas. Y a veces creemos que con los golpes resolvemos problemas. Incluso los padres que aún golpean a sus hijos creen que con eso solucionan el problema del hijo. Ya solucionan la falta de respeto del hijo, lo que esté haciendo el hijo, como que con eso se soluciona. Y la verdad es que no. Solamente causamos heridas en los niños, heridas en sus emociones. Entonces, cuando respiramos, ¿cierto? Cuando, a ver, no nos dejemos llevar por el momento, por la calentura, como dicen ahí, del momento.
sino que meditar, ponernos desde afuera, a ver cómo reaccionaría yo si no estoy involucrado en este problema, para poder resolver bien estos problemas y estos conflictos. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es decir, la honra, como dice en otra parte también el proverbio, que la honra del ser humano o del hombre está en pasar por alto la ofensa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el necio? ¿Ya? O el que no tiene poca madurez, e involucrarse en el problema. Y esto es algo que no solamente para adolescentes, para todos que tenemos que trabajar esto de controlar nuestros impulsos, es decir, tener autocontrol. Como dicen por ahí, gobiérnese, el autogobernar. También los valores fomentan, perdón, una vida con propósito, que es lo que quieren los niños, no solamente ya saber hacia dónde voy, pero también el poder vivir todas mis etapas de la vida sabiendo que en cada una de ellas hay un propósito, hay un sentido, hay un motivo por el cual vivir. Los valores cristianos ayudan al adolescente a vivir con sentido y esperanza y fe en el futuro. Eh, y esto también va para los maestros, y que nosotros no tenemos que ver esta vida cristiana solamente con los ojos en el más allá, en esa vida eterna, en esos caminos, ¿cierto? Caminos de cristal, o perdón, mar de cristal, caminos de oro, que voy a estar con Jesús, que voy a ver a mis familiares que partieron. A veces como cristianos vivimos tan en el más allá, en esa vida que todavía no llega, y se nos olvida cómo vivir aquí y el ahora, como dicen algunos también psicólogos y neurólogos. El poder vivir el aquí y el ahora, el disfrutar mientras vivo aquí y en el ahora, ¿ya? Disfrutar esta vida con sus bemoles, con sus sostenidos, con sus buenas cosas y sus malas cosas, cómo vivirlas. Entonces los jóvenes también a veces no valoran su juventud porque siempre están pensando en que cuando sea grande, como que ahí mis problemas van a desaparecer. Cuando sea grande voy a tener más confianza en mí mismo. Cuando sea grande, ¿cierto? Cuando sea adulto, va a estar todo resuelto. Y no disfrutan, ¿cierto? Su juventud, esta etapa tan linda de la adolescencia, la niñez, la juventud, que siempre decimos, ¿cómo me gustaría volver a esa etapa? Pero los niños, como los tratamos como que fueran inferiores, hasta adolescentes, los tratamos como seres inferiores, es que ellos por eso que quieren volver a ser, quieren pronto ser adultos, para que les tomen en serio, para que se les valore lo que opinan, para que les tomen en cuenta lo que ellos piensan. Entonces, como maestros tenemos que decirles, no, si ellos son importantes aquí y ahora. Entonces, los valores ayudan también a este propósito de vivir aquí y el ahora de forma alegre, con gozo. Ayudar a otros. Ya esto es importante, esto le da sentido a los adolescentes, ayudar a otros. Hacer estas actividades dentro de nuestro grupo de jóvenes. Tal día nos juntamos ya, o algún domingo, en lugar de hacer la clase, vamos y visitamos a alguna anciana adulto mayor que es de nuestra iglesia o que tal vez no es de nuestra iglesia, es una vecina aledaña a nuestra iglesia, al templo, y vamos con los niños y la visitamos. Y le llevamos tal vez lo que necesite, alimentos, o tal vez necesite que le corten el pasto, o tal vez necesita que le hagan aseo ahí, cosa que la pobre ancianita no la puede hacer. Y eso en los adolescentes produce una alegría porque sienten que tienen un motivo, ya que son valiosos, que su trabajo es valioso, que lo que ellos están haciendo ahí le da sentido a sus vidas, le da propósito a sus vidas. El poder ayudar a otros es muy valioso para ellos y muy poco lo que se practica en las iglesias. Las iglesias nos dedicamos más a enseñar, a tenerlos sentados ahí, más que poner el Evangelio de Jesús en la práctica, de ir a ayudar a quienes necesitan. Y esto también va a enganchar a los jóvenes para que no se les vayan de sus congregaciones y sobre todo que no se alejen del Señor cuando tenemos actividades que van en pos, ¿cierto?, de ayudar a otros. Participar de acciones solidarias.
ya visitar tal vez a una mamita soltera que necesita colaboración, ¿cierto? Que los adolescentes comiencen a tener la campaña del pañal, por ejemplo, a una mamá adolescente o una mamá de escasos recursos. Es decir, hay tantas ideas y los jóvenes tienen muchas más ideas creativas que nosotros los adultos para llevar a cabo ciertas campañas, ciertas acciones que van en ayuda de los demás. Eh, y servir en la iglesia también, ¿ya? Servir en la iglesia. Y no verlos a ellos como unos esclavos para hacer trabajo que tal vez nosotros no queremos hacer. Porque ahí también los estamos mirando en menos. Estamos tal vez ahí también disminuyendo la estima de ellos. Y los niños y los adolescentes se dan cuenta de esas acciones de los adultos, sino que ponerlos a servir en la iglesia de acuerdo a sus dones y a sus talentos. Dice ahí Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, ¿cierto? Como dice el Señor. Bueno, entonces, para ir concluyendo, los valores cristianos son importantes porque no solo enseñan qué creer. A nosotros los cristianos a veces como que hasta ahí llegamos. Con que ellos crean, estamos listos, pero no. Necesitamos que también ellos sepan cómo vivir lo que creen. No basta solo como, con creer como dice la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Entonces, ahí también está el trabajo de los maestros, que estos niños pongan en práctica los valores. Y estos valores también son la enseñanza de Jesús. Y va a tener jóvenes entusiasmados con el Evangelio, jóvenes que van a aportar a la iglesia, que van a poner a la iglesia a trabajar con todas las ideas que ellos aportan, pero para eso parte también desde la premisa que tenemos que mirarlo como seres importantes, inteligentes, que piensan y además mirarles, no importando la edad, de que ellos son hermanos y hermanas en Cristo, que Dios las mira con el mismo valor como nos mira a nosotros los adultos. Por lo tanto, tengo que respetarlos, tengo que valorarlos, tengo que amarlos y como maestro proporcionarles esa base para que ellos puedan desarrollarse dentro de la iglesia y créanme que va a tener adultos luego con ellos felices. Y felices me refiero a que ellos van a valorar cada momento que ellos vivan porque saben que tienen al Señor a su lado, que no van a tener que competir por sentirse importantes, porque ellos van a saber quiénes son y van a hacer ese aporte solidario donde ellos estén más adelante, dentro de un barrio, dentro de un grupo de adulto mayor, cuando ellos ya crezcan, van a ser personas que aporten valor a la sociedad. No solamente nuestra burbuja de iglesia, sino que, como dice el Señor, que nos mandó, ¿cierto?, a predicar a todas partes, que también ellos puedan ser esta luz que alumbre a esos sectores oscuros de la sociedad, a la cual a ellos ya les toque vivir cuando sean más mayores. Bueno, ahí estamos ya terminando la clase. No sé si tienen algún comentario, algo que quieran compartir, nos quieran compartir o aportar o algo que les haya quedado ahí dando vuelta, ahí nos comentan. Bueno, yo les subí unos videos que pensaba ver ahora, pero la verdad es que el tiempo pasa realmente volando. Ya nos pasamos en 10 minutos. Y ahí salen unos ejemplos de los tantos ejemplos que usted puede encontrar en Internet para trabajar con los niños y los adolescentes en este caso, de los valores. Hay uno que es un video de YouTube que es sobre la presión social, ya que es una porción de una serie, pero ahí demuestra con ejemplo que da una profesora ahí en esa serie de cómo los jóvenes, los adolescentes en este caso, son influenciados por la masa, ¿ya? Y eso también nos puede pasar a nosotros. Recuerdo que años atrás Marco Witt dijo que una vez andaba en un, no sé en qué aeropuerto y que él toma su maleta y se va para poder salir del aeropuerto. Pero que era un aeropuerto muy grande. Me imagino yo que en Estados Unidos sería. Probablemente el de Atlanta es gigante. Entonces, dice que pescó su maleta, iba muy seguro hacia dónde iba y se perdió.
que dice que todo el grupo que lo seguía del mismo avión donde él desembarcó, lo siguieron pensando que él sabía dónde era el camino. Y a veces nos pasa eso, que cuando nos presionan, creemos que, ah, bueno, si todos lo hacen es porque está bien. Y cedemos a la presión. Guillermina quiere compartir algo. María Guillermina. Sí, Y, puede abrir su micrófono. hola, ¿cómo está? No sé, ¿me Hola. escucha? Sí, ¿Me escucha? Ya. Es importante lo que usted decía de que los niños pueden servir en la iglesia, porque hay que inculcarles desde la adolescencia eso, porque se da en nuestra iglesia que cuesta mucho que el adulto, se inmiscuya en esta parte del servicio, mm, siendo que es bíblico. Entonces es muy importante lo que usted decía. Eso mm, quería comentarle. sí. Muchas gracias, Guillermina. Claro que sí. Bueno, si tenemos iglesia donde los adultos no realicen el trabajo del servicio, ya sea porque lo encuentran que es bajar de categoría, porque uno lo pueden ver así, quieren los liderazgos, pero no quieren el servicio, no estamos perdiendo la enseñanza de Jesús, que dijo yo, siendo Jesús, siendo Dios encarnado, siendo hijo, ¿cierto? Y el Mesías, él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué más nos queda a nosotros que no somos dioses? Con mayor razón tenemos que servir. Por eso dijo, el que quiera ser grande, sirva primero. ¿Ya? Y el sistema, este sistema que es ajeno a Dios, lo que nos enseña es que el liderazgo nos da la importancia. Si yo soy líder, entonces yo valgo más que la persona que está barriendo el templo. Eso es lo que nos dice el sistema. Y eso a veces está en nuestras iglesias, que nosotros tenemos que estar en liderazgo para sentirnos que somos importantes y que otros hagan el trabajo del servicio. Y Jesús dijo, no es así en el reino. El que quiera ser grande, sirva primero. Y él dijo, yo he venido a servir. Y cuando vemos a Jesús, Jesús siempre sirvió. Jesús nunca vino a instalarse a la clase alta, a vivir una vida cómoda, a pesar de que esa vida cómoda nunca iba a ser tanto como el reino de los cielos. Pero aún así Jesús prefirió vivir como los pobres, vivir como los que no tenían con casa. Siempre se rodeó a veces gente que tenía mala reputación porque sabía que ellos eran producto de la injusticia que había en la sociedad. Y Jesús estuvo ahí para sanarles, para con su presencia que ellos se sintieran dignos, amados. Y, y ahí vemos que el evangelio que a veces vemos en nuestra iglesia no es el evangelio que nos predicó Jesús. Entonces, creo que hay que hacer, bueno, si no podemos cambiar a los adultos, porque los adultos ya tienen su forma de ser, ya para no meternos en problemas, vamos levantando una nueva iglesia con estos niños, ¿ya? Gente que sirva con amor, que vean que el servicio es honrar a Dios, es seguir las pisadas de este Jesús a quien nosotros amamos. Y eso va a traer avivamiento a la iglesia, cuando vemos jóvenes activos que quieren hacer cosas y que nosotros le permitimos, ¿cierto?, que puedan llevar a cabo sus ideas, créanme que eso va a contagiar al resto, ¿ya? Y al que no le gusta se va a sentir incómodo, bueno, finalmente o deja que los jóvenes trabajen o va a buscar otra iglesia donde se sienta más cómodo. Pero no le cortemos las alas a estos adolescentes y a estos jóvenes que vienen con un corazón puro cuando se acercan al Señor. Ya no vienen con malicia, ya no vienen con malas prácticas, no vienen con este doble discurso que digo una cosa y predico otra, como a veces vemos en los liderazgos. Ya que uno dice, pucha, me da pena, pero yo igual me congrego en esa iglesia porque yo amo mi iglesia. Pero si ya vamos formando buenos líderes, vamos a tener luego buenas congregaciones. Claro, Irene ahí dice, como es a Timoteo, las palabras que se les dijeron, ninguno tenga en poca tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en esta época, cuando se le escribe a Timoteo, era una época donde a los adolescentes, en este caso Timoteo era un joven,
donde en esta época a los adolescentes y a los niños y a las mujeres se les veía de una segunda categoría. Ya, los varones eran los importantes, el resto era inferior a los varones. ¿Y por qué? Porque veían que los niños, ya sea niño hombre o niñita, no eran adultos, eran ser humanos incompletos, así lo veían de alguna forma, incompletos. Entonces, por eso acá le dicen, oye, afírmate y no te dejes amedrentar por estos que se creen que tienen todo resuelto, que conocen todo, sino que tú ahí te firmes en tu fe, en tu testimonio, ¿cierto? En la palabra. Aquí dice, Pati, parece que es cierto. ¿Qué importancia tiene este tema para los niños y adolescentes? En la clase aprendí que los valores reflejan el corazón de Dios. La clase pasada. Amén, sí, así es. Y esto usted lo va a ver, que es el reflejo. Y cuando leemos, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, ¿de qué está hablando? De lo que nosotros entendemos por valores. Es decir, que esto emana de Dios, todo esto que nosotros estamos hablando, porque es un aporte, es algo positivo dentro del ser humano. Y bueno, ahí vamos finalizando entonces la clase para no quitarle más tiempo. Que el Señor les bendiga. Y en esta clase de este escuela dominical, Upgrade, nosotros vamos a tener una última clase, o sea, ustedes van a tener una última clase conmigo y que también va a ser muy hermosa. Eh, se llama ecoteología. ¿Ya? Y que va más allá de simplemente el cuidado de la creación, va más allá también para que podamos trabajar con nuestros niños y niñas, también cuando estos niños y niñas son víctimas de desastres naturales. ¿Ya? Cómo ellos después se reconcilian con la naturaleza. Así que ahí también va a estar muy lindo y también todo eso ahí con la palabra de Dios también como fundamento. Bueno, que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta y después la pueden hacer por el WhatsApp. Y vean los videos que ya les subí a la plataforma, ya para que ustedes vean y saquen ideas para después buscar otros videos similares y trabajen ahí con sus clases. Voy a parar aquí la grabación.